de Un Poco de Mucho, el día de hoy tenemos un programazo extraordinario para ustedes, porque les tenemos un debate con Pilar Márquez y Marco Carpenter, que nos estarán hablando acerca de drogas, usos y adicciones. Va a estar extraordinario. Así que no se lo pierdan, recuerden, manden sus preguntas de una vez y como siempre, después vamos a tener en nuestro collage el poema semanal, la vida en frases y la moraleja semanal. Así que ya lo saben, quédense con nosotros y ¡comenzamos! Listo, pues ya estamos con estos dos extraordinarios expertos que ya nos ha deleitado Pili con su presencia. Marco es la primera vez que nos visita, pero además se incorpora también a la barra de expertos de la programación semanal. Así que también van a tener pláticas con Marco Carpenter acerca, sobre todo, de adicciones. Y entonces, pues bueno, ya lo estaremos esperando entre tantas expertices. Pero déjenme presentarles quiénes. Para los que no recuerdan, Pilar Márquez es maestrante en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está graduada de la licenciatura en Psicología por la Universidad de la República de Uruguay, diplomada en Retos y Perspectivas los Jóvenes de México por la UNAM, cuenta con la formación en coordinación de talleres y expresión plástica y además se ha especializado en coordinación de grupos, psicología social y psicodrama. Cuenta con una amplia experiencia en la docencia, el trabajo clínico, grupal y comunitario, con énfasis en el uso problemático de las drogas en jóvenes y adultos. Esa es Pilar Márquez. Ahora, vamos con Marco Carpenter. Él es graduado como médico veterinario zootecnista por parte de la UNAM. Sin embargo, un día en el que se responsabilizó de la adicción por la cual estaba cruzando, descubrió que la veterinaria era solo un camino que buscaba para ser el hijo preferido de papá. Y entonces descubrió su verdadera pasión, que en realidad es facilitarle el camino a otras personas, con el fin de que descubran y logren lo que quieren en sus vidas. Él es psicoterapeuta gestalt con especialidad en adicciones y desarrollo humano, además de contar con diplomados en dichos temas que también lo avalan, constelador familiar y empresarial, y actualmente está constelando con relación al uso de adicción. Así es. Él es Marco Carpenter. Chicos, Gracias. Bienvenidos los dos, qué gusto que anden por acá para mostrarnos un poquito estos caminos de las drogas. Sí. Pero bueno, ¿quién me podría contestar acerca del uso de las drogas, el principal uso de las drogas? Si quieres, por favor. ¿El principal? ¿A qué te referís con...? Pues, no sé, comentabas tú la vez pasada acerca de los usos posibles que se le podían dar a las drogas, ¿no? Entonces, bueno, contextualizando tu postura. Y esta diferenciación de uso problemático y uso no problemático. Sí, bueno, como está en esta primera instancia se podría hacer esa diferenciación. Y dentro del uso no problemático también se hace la diferenciación de cuando es un uso médico, es decir, un médico que hizo una prescripción de algún tipo de droga, y cuando es un uso no médico, porque no hubo ningún intermediario que recomendara el uso, ¿no?, de la sustancia, sino que la persona tomó la decisión de usarla, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se hablaría de una decisión propia y de una decisión a través o gracias a un tratamiento médico. Allí no sería problemático. En ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos. Okay. Cualquiera de los dos podríamos considerarlo recomendable, muy recomendable, poco recomendable. Bueno, en el caso del uso médico, la recomendación la hace el médico y la persona toma la decisión de cumplir con ese tratamiento o no, como suele pasar con todos los tratamientos que nos recomiendan. A veces los respetamos, a veces no tanto. Y en el otro caso es como una decisión muy personal, me parece a mí. Creo que no hay que tomar ninguna postura ni de sí o no. Me parece que cada quien hace lo que le parece más adecuado en ese momento. Después puede tomar la decisión de que no fue tan adecuado o no necesariamente. Me parece que es como una decisión muy, muy personal. Creo que siempre lo ideal en cualquier caso es que las personas manejen la mayor cantidad de información posible.
De hecho, justo el programa pasado hubo muchos comentarios al respecto, ¿no? Acerca de esta libertad en cuanto al manejo de drogas, en donde si en verdad éramos completamente responsables en el uso de las drogas en esta cultura mexicana. ¿Ustedes qué piensan? Hay algo interesante al escuchar esta postura. Me llega el tomar en cuenta algo que en adicciones le llamamos personalidad adictiva. Hay gente que tiene esa personalidad adictiva y hay gente que no la tiene. En pocas palabras, yo digo mucho, la cajita médica puede decir, esta sustancia no produce adicción, ¿no? Hay muchas que dicen eso, las naturales, todo esto. Pero eso dáselo a un adicto o a alguien con personalidad adictiva y pues a lo mejor no se intoxica de una forma destructiva porque son naturales, pero su misma naturaleza, perdón por la redundancia, de adicción, pues lo va a hacer a abusar de esto, ¿no? Y usaban la palabra de uso, ¿no? ¿Cómo es el usar estas drogas? Yo y todo lo que he aprendido, partimos de que la adicción o la persona adicta es una persona enferma emocionalmente, tiene una enfermedad emocional. Y bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no precisamente lo digo yo. Por lo tanto, una persona que es adicta a alcohol y a drogas es una persona muy enferma. Y a mí me gusta trabajar esto desde el punto de intentar quitar culpas, porque muchas veces la familia llega con la persona que tiene este síntoma y dice, ¿en qué fallamos? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué este hijo ya está consumiendo 2 gramos de cocaína al día, más 2 de alcohol, más 2 de marihuana, en fin? Entonces, creo que para mí es importante ayudar a que comprendan que es una enfermedad que él no pidió tener de inicio. O sea, yo no conozco ningún adicto que diga, yo de grande quiero chocar coches, quiero estar en la cárcel, quiero estar en... Pues no, quieren ser bomberos o presidentes, ¿no? De niños, algo así. O sea, es todo lo contrario a lo que los espera si desarrollan esta enfermedad. Y como cualquier enfermedad, tiene sus fases. Todas las enfermedades tienen sus fases, ¿no? Hasta una gripa tiene sus fases. Y aquí las fases son la experimentación, que es cuando normalmente en la adolescencia pues quieren saber qué se siente tomar una copa, qué se siente revolverla con esto, qué se siente experimentar. Experimentar. Exacto, la vida, ver qué se siente, ¿sí? Esto en las personas que no tienen la personalidad adictiva no tienen problema, van de la experimentación, se pasan a otra fase que se llama el uso, ¿no? El usar. Hay gente que de verdad toma alcohol para darle más calidad a su vida y no tiene ningún tipo de problema, ¿no? No sé, una carne de tal tipo con tal vino. Claro, un maridaje. Justamente. Y ahí está bien porque le está dando calidad a su vida. Sin embargo, si hablamos de una persona que ya tiene la enfermedad adentro, que ya tiene esa personalidad adictiva, inevitablemente va a pasar a la siguiente fase que se llama abuso. La siguiente fase es el abuso, y en el abuso es donde ya hay consecuencias. Y del abuso sigue la última fase, que es la dependencia. Y ya la dependencia es la gente que bebe para vivir y vive para beber, y ya perdió todo. Oye, Marco. Sí, perdón. Aquí me llegaron es mucha información. Sí, es una pregunta. Es que además me iban apareciendo y me iban surgiendo muchísimas ideas alrededor, ¿no? En primera instancia, por ejemplo, en esto que tú nos explicas de la personalidad adictiva, una de las cuestiones también que aparecen allí son el yo lo puedo controlar. Claro. La creencia de que en cualquier momento yo lo puedo controlar o lo puedo detener. Después le llamaste como la enfermedad, y sí lo nombra una enfermedad social, incluso no desde la parte psicológica, ¿no? Sin embargo, en la vertiente humanística, pues de algún modo se está trabajando como esta enfermedad, como esta noción de la enfermedad y la patología para no nombrarles de esa manera y poder también a través de ello asumir o favorecer la responsabilidad de cada ser humano que puede llevar a un atravieso por una situación de. Claro. Entonces, ¿cómo podrían ustedes, en esto que tú estás comentando, para llegar de la experimentación al uso, al abuso o a la adicción, o en el uso de las drogas y las adicciones, aterrizarlo en sus propuestas? Básicamente lo que comentas es lo que he venido en diferentes etapas de mi crecimiento. Llevo en noviembre cumplo, gracias a Dios, 24 años como terapeuta, 24 años frente a un ser humano.
eso me digo a mí también a veces, y a veces me la creo. De que qué joven estoy. En estos casi ya 24 años de trabajo, eso ha sido algo que he tenido que procesar mucho dentro de mí y en base a los resultados. ¿A qué me refiero? Tú me conoces, yo soy humanista 100%, y en humanismo, hasta donde entiendo, pues se trata de no poner etiquetas. Claro. ¿Sí? Y no irnos a la fatalidad, no irnos a la patología, todo esto. Sin embargo, en adicciones es todo lo contrario. Adicciones sí se tienen un nombre, se llama alcohólico, se llama drogadicto, en fin. Entonces, encontrando como un equilibrio en esto, y respecto a tu pregunta, la personalidad adictiva tiene cuatro características que yo defino con 4 Is más otras características. Son gente inmadura, insegura, irresponsable, infantiloide. Más mentirosa, patrañera, deshonesta, de verdad. Pero no es porque sean malas personas, claro. Es porque la enfermedad que padecen, ese es el curso de la enfermedad. Es una serie de características de la enfermedad. Y no pueden ser diferentes. Entonces, si estamos hablando de una gente que es irresponsable, ¿cómo vamos a pedirle que sea responsable en su consumo? Hacia allá se me ocurre la pregunta. Alguien externo, podríamos diferenciar cuando una persona tiene todas estas características y ser muy evidente para nosotros, e incluso puedo llegar a pensar que ni siquiera necesita ser una persona adicta a una sustancia, sino a una persona, claro, o alguna cuestión, sino alguna conducta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver a esta persona con total claridad, pero la persona no puede darse cuenta? Entonces, ¿cómo favorecer esta responsabilidad entre el uso libre, responsable y el uso adictivo? Claro. Es que yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía Marco. No todas las personas generan un uso problemático, ¿no? Que era lo que él planteaba. Exacto. En algunos casos, para algunos marcos conceptuales, eso se define como una personalidad adictiva. En otros casos, que tienen que ver de repente más con la psicología social y la coordinación de grupos, y también un poco el movimiento de antipsiquiatría, lo que se trata de retirar es el diagnóstico psiquiátrico, no el diagnóstico en sí, y entonces se habla de uso problemático, que implica una definición necesariamente, que implica reconocer que existe un patrón de consumo, que existe una relación de dependencia, que la persona tiene ciertas dificultades para no consumir, y por ende entonces este vínculo que establece con la sustancia pasa a jugar un rol central en su vida, y que por ende hay un montón de condiciones familiares, interpersonales, comunitarias, que de alguna manera confluyen para que esa situación se dé. O sea, no es solamente una situación de esa persona en particular, tiene que ver con un sistema familiar, tiene que ver con una situación comunitaria también. Hay personas que por razones culturales y bla, 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 están como más expuestas, digamos, por lo general están muy solas también. Y no tiene que ver con una clase social, ojo con eso, porque también está como esto de, los pobres son los que, o las personas que tienen como tendencia a la criminalidad, o sea, en cualquier clase social se puede generar un uso problemático de sustancias. Por lo general lo que cambia por una cuestión cultural es el tipo de sustancia que usan, o la vía que usan, pero en realidad cualquier persona en cualquier contexto socioeconómico puede establecer un uso problemático de una sustancia. Para mí tiene mucho más que ver con una fragmentación de la red social, y con una cultura que impulsa mucho más al consumo en general, y no tanto con una cuestión económica, digamos. Claro. Creo que eso no es un factor. Nos quedamos con eso y ahorita vamos con tu respuesta, Marco, porque regresamos con unos comentarios, pero antes vámonos a una breve información que tenemos para ti. De no más. Te invitamos a nuestro taller viajero, Renacimiento, Transformación y Vida. Ven a recorrer los senderos del autodescubrimiento. 3 maravillosos días de encuentro contigo mismo. Incluye temazcal, taller, hospedaje y alimentos. Informes e inscripciones al 5545 390605 y al 5698 4400. Reserva tu lugar.
funciona. Ya estamos de regreso. Sí funciona. Bueno, regresamos Claro. y tenemos unos comentarios. Lucila Guadalupe Ramos Álvarez, muy buen tema para conocer más, gracias Lucila. Marta Escobar, felicidades Sensei, me imagino que conoces a Marta, uno de los mejores especialistas en adicciones de este país. Deduje que era con él porque es uno y no una. Exacto. ¿Verdad? Sí, gracias Martita. Ana Cortés, saludos a todos. En los adolescentes, ¿cómo podemos sospechar el uso de drogas? Ahorita vamos para allá, nos Exacto. quedamos con esa pregunta. Y Marco, Complementando lo que dice Pili, creo que es importante comprender, y ha sido la pregunta en adicciones desde siempre, ¿cómo sé que es alcohólico alguien? ¿Cómo sé que alguien es drogadicto? ¿Cómo sé? Desde mi experiencia, no que yo conozca, no hay un diagnóstico como, por ejemplo, cuando alguien tiene diabetes, que le saca sangre, revisas, usted tiene diabetes. Esa persona puede decir, no tengo, aquí está. No hay forma de evadirlo, de evitarlo. En adicciones es muy difícil una prueba contundente de ese tipo. Sin embargo, yo lo explico, el alcoholismo se mide en problemas. El alcoholismo no se mide ni en frecuencia, ni en cantidad, ni en litros, ni en marca, se mide en problemas. Alguien que cuando bebe se mete en problemas y repetitivamente, ya estamos hablando de un foco rojo que nos puede llevar a una adicción. Y aquí el gran problema desde mi punto de vista de trabajar con esta enfermedad es todos los demás enfermos de otras enfermedades, válgase la redundancia, pues los cuidan, los apapachan, les da de comer en la boca, los bañan, los llevan al hospital, los traen. Ajá. Alguien con esta enfermedad ya en un nivel de muchos problemas familiares, lo que se tiene que hacer es darle una opción. Tú estás enfermo de alcoholismo, de drogadicción, tienes este problema, o te atiendes porque hay tratamiento, gracias a Dios existe y con mucha efectividad, entonces o te atiendes o nos pierdes a todos. Eso se llama una intervención en crisis. Intervenir en crisis al adicto para que pida la ayuda, porque si lo dejas a él solo, va a tardar muchos años en darse cuenta. Entonces, entiendo dos cosas. Por un lado, las adicciones pueden, a pesar de la personalidad adictiva, podrían regularse o podrían favorecerse si esta red de apoyo se consolida, ¿correcto? Ahora, ¿es así? Yo me referiría al red de apoyo, ya hablando de tratamiento, hasta donde mi experiencia me ha enseñado y mis maestros de muchos años, lo que más ha funcionado es estar en un grupo de autoayuda. Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, comedores compulsivos, adictas a relaciones destructivas, adictos al juego. Hay, gracias a Dios, muchos grupos de este tipo. Y toda la gente, y me incluyo, como lo comentaste en mi semblanza, yo tengo esta enfermedad acá adentro, la conozco perfectamente bien, porque vivo con ella de aquí hasta que me muera, porque es incurable, y como profesional me preparo. La personalidad adictiva, y fui adicto a alcohol y drogas 20 años. Entonces, en también mi recuperación, que llevo 23 años recuperándome, llevo 2 recaídas en estos 23 años, porque me creí que ya podía solo, ¿no? Y abandoné el tratamiento y dije, no, yo ya entendí, yo ya sé, yo ya tengo maestría, ¿no? A mí no me va a pasar, y pues no tuvo nada que ver, como bien dicen, ni tiene que ver el dinero, ni la capacidad, ni el estatus, ni nada. A lo que me refiero es, esta enfermedad tiene tratamiento, pero el tratamiento va a depender mucho de una buena guía a la familia. La familia es la que tiene que hacerle una intervención al enfermo adicto para que tome su decisión. O sigues en drogas y alcohol y te esperan 3 lugares, que es el psiquiátrico, la muerte o la cárcel, justamente, y que sí están llenos de adictos que no quisieron rehabilitarse, pero la familia es la que tiene que hacer esa intervención, porque el adicto solito, para que él diga, yo quiero ayuda, es relativamente difícil, ¿no? Claro. Y decían que el adicto, como en ultimátum, decirle, o te intervienes o nos pierdes. Exacto. Pero en realidad para un adicto en donde si posee una enfermedad que, como dicen, no pidió tener y que en un sentido tampoco es capaz de, digamos, controlar por sí mismo, ¿qué tan impactantes serían esas palabras cuando la adicción, como decía Pili, toma un lugar predominante en su vida? Bueno, yo en realidad
en mi experiencia de trabajo, sí se trabaja, hay como puntos en común, podríamos plantear, ¿no? Yo no la defino como una enfermedad crónica, sí es un problema y sí genera un montón de consecuencias y genera un montón de sufrimiento para la persona y para su entorno familiar y otros vínculos, ¿no? Que podemos llamarlo familia también, de alguna manera. Pero nosotros tratamos como de corrernos del diagnóstico crónico. Independientemente de eso, sí ha pasado, en mi experiencia de trabajo, de que muchas veces llega la familia primero. Porque, por lo general, y si tiene que ver de repente, ojo que con los diabéticos, aunque esté en la prueba, o con los cardíacos, aunque tengan 2 infartos, sí, un bypass, sí, o igual cuesta que tengan adherencia al tratamiento, igual cuesta que tomen la medicación, igual cuesta que hagan la dieta, ¿no? Es como que el ser humano le cuesta, ¿no? Como reconocer que se le está complicando o que ya no puede hacer lo que hacía, o no, como que tenemos esa dificultad también de cumplir con el tratamiento, incluso aunque haya un diagnóstico médico y una prueba física, ¿no? Y como le pasa a una persona que tiene 2 infartos y por ende tiene que dejar de comer un montón de cosas que comía, o un diabético o lo que sea, también a las personas que tienen un uso problemático de sustancias les cuesta reconocer eso, ver eso. Nos pasa en general cuando establecemos vínculos que de repente no están tan buenos, ¿no? Como que es algo bastante intrínseco al ser humano, podemos decir. Entonces, sí pasa esto, ¿no? De que cuesta visualizar la problemática. Muchas veces llega la familia primero, que era esto que yo decía, y lo que se trata de alguna manera apoyar es la puesta de límites. Porque por lo general pasa de que sí, cuando hay un uso problemático de sustancias, como cuando hay otras problemáticas, casualmente una persona que está acostumbrada a comer lo que quiere y de repente tiene 2 infartos, no. Que hay que generar un cambio y nos cuesta generar ese cambio, entonces muchas veces los que inician poniendo límites son los familiares. Justamente, apoyando lo que dice Pili, a mí me gusta explicarlo así. Un adicto, así un problema o 100 problemas diarios, él no va a pedir ayuda siempre que haya alguien que lo esté sobreprotegiendo. Y ahí hablamos de codependencia. Claro. ¿Sí? La codependencia va de la mano de la adicción, es una forma de adicción. Entonces, un ejemplo práctico, cuando me llega al consultorio una esposa de alguien que es alcohólico, drogadicto, y bueno, de inicio me hablan, ¿no? Y me dicen, oiga, mi esposo está borracho, tirado en la mesa y vomitado. Perdón que hable así, eso es adicciones, eso son las adicciones. Quiero que lo ayude. Y yo le pregunto, ¿él quiere ayuda? Pues no sé, pero me dijeron que usted es especialista y venga por él. Espéreme, yo no soy recoge borrachos, le digo, o sea, jugando con la idea, ¿no? Y con respeto. Le digo, mejor véngase usted. ¿Yo por qué? El borracho es él. Véngase usted si quieres aprender cómo ayudarlo. Porque usted ha intentado ayudar a su hijo, a su esposa durante 20 años y no ha sabido cómo hacerlo. Porque él ayer se drogó y ayer volvió a beber y ayer volvió a chocar. Entonces, lo que usted está haciendo no está funcionando. Necesita venir usted para aprender a hacerlo diferente. Y en ese momento, cuando llega la esposa, yo le digo, a ver, cuando él llega borracho, orinado, vomitado, con bilé aquí, o sea, cuando él llega así a casa, ¿hay comida para él? Sí, el refri está lleno. ¿Hay boiler caliente? Sí. ¿Hay ropa limpia? Sí. ¿Hay sexo? A veces, ok, invíteme de borracho a su casa, le digo. Sí, está padre. Sí, hago lo que quiero, me pongo como quiero y tengo todo. Estoy jugando con esto, con respeto digo la palabra jugando, para que captemos y comprendamos. Mientras él siga teniendo esto, no le interesa dejar de beber y va a tratar de engañar a toda la familia cuando le digan, es que ya te saqué cita, cállate, saqué cita, va a ir a todas las citas. Pero mientras él no pierda esto, no va a hacer un intento sincero de dejar de drogarse y de beber. Límites, justo lo que decía Pili, pero son límites tajantes, sin negociación. Allí me parece mucho, incluso, no sé si se relaciona mucho, tú decías, ¿no? Una de las características, la inmadurez del ser infantil. Claro. Y esto va muy mentiroso, manipulador, chantajista, se hace la víctima.
Sí, en este sentido, por ejemplo, me resuena mucho como la actitud del adolescente cuando van los papás a la escuela y les dicen, es que tiene usted que comprometerse a que su hijo haga esto, y entonces el adolescente dice, bueno, si mi papá llega, me soluciona todo el problema, ya se comprometió por mí, entonces tengo una ventana de tiempo para seguir con lo mismo, y no lo piensa así, simplemente lo realiza. No lo piensa así, solamente tiene esa ventana de tiempo y después vuelve a suceder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el adolescente dice, o en este sentido sería, la persona dice, yo me comprometo. Sí, claro. No solo síntoma de desarrollo, porque es un paciente asignado. Sí, claro. Es un síntoma familiar. Y que muchas veces es el señalar. Cuando tú ves el tema de los límites, no hay límites para nadie, no solamente hay límites para el desarrollo. Entonces también es importante intervenir con el sistema familiar, porque por lo general el sistema familiar está muy cómodo, porque él se hace cargo del síntoma. Él es el enfermo, él es el que tiene el problema, nosotros somos malos y perfectos, ¿no? No, o sea, me refiero, el usuario sí, incluso, sí. Entonces también es como necesario, porque ojo que los límites ahí van a ser para todos, no es solamente, y le cuesta todo el sistema familiar, no solamente al usuario de drogas. Claro, porque no le va a convenir, y esto lo digo en serio, a la familia que él se recupere. Estoy diciendo aparentemente una locura. Pero, por supuesto, pero porque la a veces sabotean el tratamiento del adicto porque tienen ganancias secundarias, por supuesto. Y esto que comentas respecto a adolescentes, bueno, yo tengo un grupo, manejo un grupo de adolescentes que sesiona una vez al mes, donde trabajamos lo que es prevención en alcoholismo y drogadicción, porque actualmente existe prevención, hay prevención. Es decir, como constelador familiar de repente revisamos que en los sistemas familiares es repetitivo, ¿no? Mi abuelo murió de alcoholismo, mi tío murió de drogadicción, mi hermano de alcoholismo, entonces ¿de qué me tengo que cuidar? ¿O de qué tengo que cuidar a mis hijos? Es como si diabetes, cáncer, infarto, adicciones. Afortunadamente ya hay prevención y en eso estoy abocando mucha de mi energía en la prevención, pero la prevención empieza a los 3 años. Hay un mal concepto, mucha gente cree que llevar a un adicto en recuperación a una escuela, darles una plática a los alumnos, eso es prevención. Eso no es prevención, eso es información. Claro. Es muy diferente, ¿no? La prevención es más profunda y no tiene nada que ver con alcohol y drogas. Yo hablo de 3 pilares de la prevención. El primero es formar a los hijos con deberes, límites y consecuencias. Claro. Formar a los hijos enseñándoles a expresar emociones. En esta familia se permite la expresión de todas las emociones, empezando por los padres, porque a veces desde ahí no hay congruencia. Muchas veces llega el niño, ve a la mamá enojada, la cara, el cuerpo, todo dice que está enojada. ¿Mamá, estás enojada? ¡No! Ay, qué bueno que no, ¿qué tal si estuvieras, no? Entonces, es un ambiente de que en esta familia se permiten todas las emociones, las cómodas y las incómodas. Lo que no se permite es agredir a nadie ni romper nada, porque todo lo que hay aquí no es tuyo, se le dice a un hijo. Y el tercer pilar es el amor. Cuando manejas eso a los 3 años, es menos probable que desarrolle una adicción, porque ya no va a necesitar un alcohol para llorar. Y en ese sentido, como decía Pilar, no nada más es la prevención en la adicción. Yo creo que eso es la prevención emocional en todos los sentidos, supuesto. ¿No? Son las bases de del desarrollo de una personalidad funcional. Sí, ya estamos hablando de formar hijos, independientemente de prevenir adicciones o no. Y, justamente, el problema muchas veces está más en los padres que en el adicto, ¿sí? Oiga, pónganle límites. No puedo, no sé cómo. Claro. Tienen que solucionar algo de su propio... Es cansado y es desgastante, ¿no? Claro, y confrontante. Que haga lo que quiera, ¿no? Justo. Poner límites es claro. Muy cansado. Y estos 3 límites de los que hablamos que son... se haga cargo de la escuela. Claro, también, ¿no? exacto. Exacto. Interesante. Sí, no, eso es un temazo, ¿Qué límites. les parece si nos quedamos aquí y regresamos con este tema de límites y vamos a una breve información que tenemos para ti? No te vayas. Si estás buscando una opción que te permita desarrollar habilidades para el manejo emocional, en Cali Psique tenemos la opción para ti. Ven e inscríbete a nuestro diplomado Destreza Emocional. Saca tu cita para entrevista de ingreso al 5545-3906-05. En Cali Psique tenemos la mejor opción para ti.
Ya estamos de regreso y tenemos algunas preguntas por parte de nuestros amigos cibernautas muy interesantes. Anita, ahorita paso tu pregunta, aguántame tantito, pero me gustaría platicarles esta que nos dice Ismael Ibarra. No entiendo la mirada del humanista, que no le gusta encasillar, pero habla de una personalidad adictiva, con 4 características al mejor estilo horóscopo, o habla del enfermo adicto, desde un discurso que se asemeja al psiquiátrico jurídico. Palabras fáciles de comprar, pero devastadoras para el sujeto y su familia. El adicto es el culpable. O cambias o nos pierdes, dice el especialista, citando una supuesta situación que ilustra su punto. No se plantea una mirada sistémica, no cesan las declaraciones generalizadoras que encasillan hasta ahí se queda. Okay. Bueno, básicamente esta intervención ha salvado vidas, independientemente la opinión de cualquier persona que yo respeto. Pero esa es la intervención que ha salvado vidas. Entonces nos vamos a los resultados. Los resultados están comprobados a nivel mundial. Digo, las mejores instituciones de internamiento a nivel mundial usan estas intervenciones para que el adicto decida empezar a rehabilitarse. Incluso un poquito acompañando la pregunta, según la entiendo, es básicamente si te sientas en un grupo de autoayuda o te internas, dependiendo cómo están las cosas. Hay gente que necesita internamiento, no, ya es demasiado su consumo. Alguien que se está metiendo 8 o 10 gramos de cocaína al día más 1 litro de alcohol, pues con ir a grupo diario en las noches difícilmente la va a liberar. Necesita un internamiento. Y un internamiento tiene 2 objetivos, únicamente 2, así sea el más caro o una fundación, tiene 2. Que el adicto se desintoxique, ¿no? Un tiempo de desintoxicación, que se informe de su enfermedad, para que saliendo del internamiento tome una decisión. O se sienta en un grupo de autoayuda a salvar su vida, o se muere en las drogas y el alcohol, y la familia está en todo su derecho de decir, te acompaño a verte morir o te dejo. Bueno, yo planteé hace unos minutos atrás justamente que desde mi experiencia de trabajo, yo prefiero no usar diagnósticos como médicos, no decir personalidad adictiva o sea, sí, hay como ciertas diferencias. Yo, esto que te planteaba, que no todas las personas establecen un uso problemático de sustancias. Tal vez se podría pensar, no es exactamente lo mismo a pensar en personalidad adictiva, pero en cierto aspecto tienen en común esto de que no todas las personas establecen un uso problemático de sustancias. Solo las que tienen personalidad adictiva. Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo saber que hay una personalidad adictiva? Que es cuestión de tiempo para que vengan los problemas. Claro. ¿Cómo sabemos que, perdón? Es que en realidad justamente tiene que ver un poco con esto desde mi perspectiva, tratar de dejar de lado también diagnósticos crónicos, ¿no? Okay. En esta idea de que una persona va a ser usuario problemático de drogas toda su vida, independientemente de si esté consumiendo en este momento o no, ¿no? Claro. Que hay algunas personas que sí lo sostienen. Yo creo que son formas distintas de ver la problemática, y en algunos aspectos son formas distintas también de intervenir, ¿no? Claro. Aunque por momentos hay cosas en común, ¿no? Como tratar de disminuir el consumo para trabajar ciertos elementos. Ahora, yo desde mi trabajo, por lo general, cuando uno interviene sobre el uso problemático de sustancias, interviene el uso problemático cuando está la situación, no he visto como no hay. En realidad, por lo general, cuando uno trata de trabajar desde el rol de la prevención, justamente la idea es promover la reconstrucción del tejido social, promover vínculos humanos más saludables. Muchos lo llaman habilidades para la vida, ¿no? Tratar de tener un uso más adecuado de nuestros afectos, mejorar las formas de comunicación. El vínculo también implica ir trabajando esto de los límites, ¿no? Okay. Entender que el otro es el otro, ¿no? Como un montón de cosas, ¿no? Tratar de romper vínculos demasiado endogámicos o vínculos donde es muy difícil la discriminación, ¿no? Un montón de cosas. Pero la discriminación es la promoción de la salud, ¿no? Que a veces es algo que cuesta un montón, ¿no? Esto de nos quedamos como mimetizados, claro. Pero
Y creo que también en el tema específico de uso de drogas, creo que es esencial la información. Creo que es algo esencial, incluso como forma de prevención, ¿no? Saber qué sustancias hay, cuál es la diferencia entre una estimulante y una depresora, o una alucinógena, qué sustancias generan dependencia física y cuáles generan solo dependencia psicológica, cuáles sustancias son legales y cuáles son ilegales, por qué unas son legales y por qué otras son ilegales en este momento social histórico en particular. No, como creo que no hay que subestimar jamás la información. Okay. Como en un sentido, entiendo que denme un minutito porque hay algo que necesitamos hacer con el sonido. ¿Cómo se oye? Avísenme si está fallando el sonido de Pili, nos mandan un mensajito para que se me escucha. Para que se pueda escuchar bien, ¿vale? Que no haya como error. Porque agarra el cable. Con el Claro. cable. Siempre hago lo mismo. Y bueno, entonces entiendo un poquito que es un poco la información, ¿no? Tal cual la información. Dentro de esa información, también la forma de interrelación, en un sentido, esta información que se traslapa o se traduce también en el uso, en la acción de esa información. Claro. Escuchando, yo diría, por ejemplo, de lo que habla de información, estamos hablando de un diplomado en adicciones. Diplomado en adicciones se da toda esa información, no necesariamente nada más ahí, pero se me viene la imagen, ¿no? Un diplomado en adicciones. Un alcohólico drogadicto consumiendo, yendo a un diplomado en adicciones, no va a parar su enfermedad con esa información. No la va a parar. Sin embargo, ¿qué pasa? Sí les sirve, no estoy descalificando la información, pero ya en un momento tardío ya es claro. No se pero necesita. ¿qué pasaría si ese adicto o esa personalidad adicta, sí, ¿no? Toma ese diplomado como medio de información y entonces se genera una red de apoyo en donde, bueno, Pili tiene esta visión, tú tienes esta otra, y entonces estas dos visiones se conjugaran para, ya tomaste el diplomado, ahora vamos a pasarlo, digamos, por el cuerpo de alguna manera, para fortalecer esa información, no lo sé. ¿Y cuándo va a tomar su medicina este adicto? Que su medicina, desde mi experiencia, es sentarse en un grupo de alcohólicos anónimos frecuentemente. Esa es la medicina. Toda la gente que estamos sentados en un grupo de autoayuda, ya no bebemos ni nos drogamos. No existe nadie que esté yendo a grupo y esté bebiendo y drogándose. Esos dejan de ir a grupo. ¿Sí? Ya es como cerrando. ¿Y cuál es el tratamiento? Desde mi experiencia es el tratamiento estar sentado en un grupo de estos para empezar a trabajar algo que se llaman los 12 pasos de recuperación. Claro. Porque el problema no se soluciona muchas veces cuando el adicto deja de consumir alcohol y drogas. Ahora falta trabajar con su personalidad adictiva, que es donde realmente hay una sanación. El hecho de hacer contacto con la sustancia, ese es el síntoma de problemas más profundos, ¿no? Entonces, volviendo a que hasta la experiencia lo único que funciona es estar ahí. Habrá gente que lo haya logrado de forma diferente y lo respeto, pero son los menos. ¿Qué pasaría si también considerando esta parte de la no etiquetación, un uso no problemático, y hablando, le quiero quitar tal vez solo por un minuto, tal vez por más tiempo, no lo sé, el apellido adictiva a la personalidad, hablando de cómo a lo largo de nuestra vida vamos gestando, transfigurando, reconstruyendo, co-construyendo nuestra personalidad. ¿Cómo cabrían entonces en este, no sé si lo pudiera llamar recipiente por un momento, llamado personalidad, este riesgo adictivo y este uso no problemático para poderlo tomar como una decisión propia y responsabilidad a partir de la incorporación de todo lo que haya en mi entorno? Claro, yo comparto un poco respecto a esta pregunta y me atrevo a generalizar, que pocas veces lo hago. Sí. Todos los adictos que terminaron en un grupo de autoayuda o internados pidiendo ayuda por el tamaño de los problemas que ya estaban generándose a sí mismos y a la familia, todos, hubo un momento donde su consumo no les traía problemas. Y si tú ves a esa persona en ese momento donde su consumo no le trae problemas, eso no garantiza que no va a suceder más adelante. Fíjate que a mí esto me hace pensar algo. Pili, ¿vas a decir algo? Sí, hay que tener ojo con, bueno, tal vez yo le entendía a Marco mal, pero creo que hay que tener ojo una cosa es, porque pasa lo mismo con el tema del terrorismo hoy por hoy, ¿no? Con esta relación, sí,
todos los terroristas son musulmanes, pero todos los musulmanes no son terroristas. Esto es como, pasa un poco igual, digamos. O sea, si vos ves un uso problemático de sustancias, y acá igual, aunque no hay un diagnóstico, igual hay una nominación y hay una nomenclatura, ¿no? Estamos diciendo que hay un uso problemático de sustancias, no es que no hay nada, ¿no? Pero si vemos a una persona, evidentemente al inicio no se configuraba así, y por algunos motivos familiares, sociales, culturales, pasó a ser así, ¿no? Pero no necesariamente la ecuación se da al revés, es decir, no todas las personas que hacen uso de drogas terminan con un uso problemático de sustancias, ¿no? Y hay que tener ojo con eso, porque en función de este razonamiento también se sostiene la teoría de la escalada, ¿no? Que si hoy empezás con una cerveza y después te dan porro y lo probás, seguramente cuando pasaste de la cerveza al porro, seguro vas a terminar consumiendo cocaína y seguro vas a terminar consumiendo heroína. Hay mucha gente que sostiene esta teoría, no estoy diciendo que Marco la sostenga, pero hay mucha gente que sostiene esta teoría que se llama así, teoría de la escalada, ¿no? Y entonces yo tenía un compañero de trabajo muy gracioso que él no estaba de acuerdo con esa teoría y planteaba, y si nos vamos atrás en el tiempo, seguramente esta persona que pasó de la cerveza a la marihuana masticó chicle antes. Y seguramente en algún momento se puso unos tacos. Pero el chicle no es adictivo. No, pero a lo que yo voy es que uno no puede sostener que porque una persona en algún momento prueba una sustancia, por ejemplo cocaína, va a terminar teniendo una relación de dependencia con cocaína, no necesariamente. Tal vez aquí ayudaría un poquito para ayudar a la gente que nos está escuchando y viendo, que para mí es lo más importante. Yo sí conozco y sé que existen tomadores sociales, bebedores sociales, porque no tienen la personalidad adictiva y no la desarrollan, y como decía hace rato, usan el alcohol para darle más calidad a su vida. Pero desde mi experiencia no conozco un drogadicto que sea social toda su vida. Y esto lo planteo con una pregunta a los papás. ¿Ustedes, papás, estarían dispuestos a permitirle a un hijo que consuma cocaína para, vamos a llamarle, pasársela bien, que le diga a su hijo, oye, muchísima, la cocaína produce mucho más adicción bioquímica y el alcohol relativamente el alcohol no. Pero ahí le sería la pregunta, blanca, ¿eh? ¿Qué papá le permitiría a un hijo drogarse? No sé. Fíjate que Pero el aquí me hace alcohol pensar en algo. La verdad es que yo no soy promotora del uso de drogas porque no es parte de mi naturaleza. Sin embargo, hay algo que sí promuevo, que es la responsabilidad. Los seres humanos necesitamos aprender a ser responsables. Claro, ese paso es muy complicado de dar. Entonces, en un sentido, la propuesta que da Pili, y me encantan las dos, ¿no? La propuesta que da Pili de cómo lograr que el ser humano sea responsable de todos y cada uno de sus acciones, incluso del uso de las drogas. Y por otro lado, el caos en el que podemos caer por hacer uso de esas drogas que nos pueden obnubilar la mente en un sentido y entonces hacernos perder la razón. Y entonces ambas propuestas a mí me parecen grandemente importantes, desde por supuesto la búsqueda de la responsabilidad y por supuesto la prevención en algo que nos puede llegar a perder incluso la vida, ¿no? Justo. Y habría que preguntarles a las familias que están siendo afectadas por el consumo de drogas de alguien si quieren que continúe con su consumo o no. Como bien decías, es algo familiar, no nada más egoístamente. Claro, si alguien ya es adulto, se mantiene solo, no necesita nada de la familia y quiere fumarse su porro diario, ya hablamos de otra cosa, ¿no? Ya esperaremos el amargo final. Igual creo que por lo general, las familias vienen con esa pregunta, ¿no? De, ¿voy a seguir sosteniendo a este enfermo o no? ¿No? Vienen con esa pregunta. Y cuando la óptica o la forma de entender la situación se reconfigura y es, bueno, en realidad, ¿quién es el enfermo? ¿No? Y por qué este síntoma se produce, ahí ya no es tan fácil, y ahí es cuando se empieza a generar esto que tú planteabas de que, no es tan fácil cambiar cosas, entonces... De las dependencias, ¿no? Sí, o sea, por lo general no es tan fácil reconfigurar un sistema familiar, entonces es más económico para el sistema desde el punto de vista energético, decir, acá está el problema, él tiene que cambiar las cosas,
¿cómo voy a hacer yo para que él cambie o ella cambie? ¿No? Vienen con este discurso y entonces cuando vos le decís esto de, bueno, en realidad es un sistema familiar que lo que hace es sostener un síntoma, entonces por lo general, y también se produce un encubrimiento. Porque que es más o menos como en realidad la manipulación, mentir, la dificultad para manejar los afectos, entra en una dinámica de la inmediatez, en realidad es algo que sostiene todo el sistema, no solamente el usuario. Él no es el único que miente, él no es el único que manipula, no es el único que tiene dificultad para manejar su afectividad. Él lo que hace es hacerse portador de un síntoma y denunciar una situación. Es el expiatorio finalmente de todo ese sistema familiar. Tengo acá, Tonatiuh Tapia dice, totalmente de acuerdo. ¿De qué no sé? Pero totalmente de acuerdo. Gracias. La prevención se realiza en casa. Tengo la fortuna de trabajar con adolescentes y tristemente nuestra labor es remedial, pocas veces preventiva. Leti Malagón, amigo, felicidades, muy buen programa, gracias. Tonatiuh Tapia, ya se oye bien. Gracias, Tonatiuh. Ay, un poco de mucho. Por ahí alguno de nuestras expertas comenta, muy interesante tema. Gracias, Pili. Yo me imagino que debe ser Pilar. Domingo Martínez Torres. Pero en los grupos de autoayuda AA muchas veces hay abusos. Ok. En todo hay cosas buenas, cosas malas, ¿no? Hay plomeros buenos, plomeros malos, arquitectos buenos, arquitectos malos, hay grupos de alcohólicos anónimos buenos, hay grupos malos. Eso es parte de la vida. Sin embargo, la rehabilitación de un adicto que decide rehabilitarse es su responsabilidad. Y si él quiere ver que en el grupo hay tazas sucias y agarrar eso de pretexto para irse a beber, también es otra situación, ¿no? Y grupos afortunadamente hay en todos lados, ¿no? Vamos, alcohólicos anónimos, no recuerdo, perdón, 88 años, algo así, acaban de cumplir, salvando vidas en el mundo entero. No es algo de, a ver si sirve. Llevo 88 años salvando vidas. El que no sirve es el que va 3 veces y dice, yo fui y no me sirvió. Espérate, llevas 20 años bebiendo y en 3 días quieres cambiar. Y que en un sentido tiene que ver con esta parte de la responsabilidad, ¿no? Que mencionabas. Exacto, y básicamente, insisto, no le puedo pedir responsabilidad a alguien que no puede ser responsable, y menos en uso de sustancias. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan familias, llega el adolescente, y el adolescente me dice a mí como terapeuta, yo quiero que mi familia me dé permiso a drogarme. Okay. Y yo le digo, bueno, a ver, papá, mamá, hagan una lista de funciones, de deberes, y díganle, si tú me cumples 8 de promedio, lavar tu ropa, bla, 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 si tú me cumples esto, puedes drogar. No lo va a cumplir, porque deja de funcionar en su vida un adicto. Ese es el problema, deja de funcionar. Por eso llega el momento en que lo corren de su casa, y hay niveles. ¿Qué complejo es esta parte de el uso de la responsabilidad desde la no responsabilidad? Por un lado, Marco plantea esta posibilidad de ser responsables de tu adicción o de tu tratamiento en la ausencia de poder ser responsables. Y por el otro lado, el ser responsables del uso de una sustancia a partir de, de la información que te pueda permitir darte cuenta de cuáles son los efectos que pueda tener esa sustancia. ¿Es así? Okay. De cómo funciona el cuerpo a partir de la presencia de esa sustancia, por ejemplo, de cómo intervenir frente a situaciones de abuso de esa sustancia en el sentido de consumí más de los que esperaba consumir, o compré, que pasa mucho con sustancias ilegales, y eso es uno de los riesgos de que haya sustancias ilegales, es compré tal cosa, me la tomé, me vendieron otra cosa. No, y además, ¿no? Al comprar... Entonces, ¿qué hago? Ahora que me la tomé y después que me la tomé me di cuenta que no me vendieron lo que yo estaba comprando, ¿no? Por ejemplo. Totalmente general. Entonces, claro, entonces el tema es las políticas prohibicionistas, los que han generado como consecuencia, aparte de una guerra contra el narco, y sabemos cuáles fueron las consecuencias de eso, cuáles están siendo las consecuencias de eso, aparte de eso, generan mucha falta de información, ¿no? Entonces, y generan todo un sistema de clandestinidad de la compra de sustancias que generan adulteraciones, que promueven situaciones de vulnerabilidad al momento de que yo tengo que ir a comprar una sustancia ilegal, incluso en procesos de tratamiento. Hay muchos usuarios problemáticos de drogas que consumen drogas pesadas, como puede ser la cocaína, como puede ser la heroína, como puede ser el alcohol, que son drogas pesadas, y que como una forma ellos
configuran como una forma de ir manejando episodios de ansiedad, compran marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa de que cuando llegan a comprarle la marihuana al dealer, el dealer no tiene marihuana y te ofrece otra cosa. Ah, no tengo marihuana, pero tengo cocaína, pero tengo heroína, pero tengo, no sé, ¿no? Y entonces no hay lo que yo quería, entonces voy y compro eso, ¿no? Por ejemplo, es algo que pasa, es algo que está en la decisión de las personas y que muchas veces cuando uno está trabajando como técnico, lo que puede hacer es buscar alternativas, pero en definitiva la decisión la va a tomar esa persona. Entonces, crear un sistema de legalidad lo que te garantiza de alguna manera es que cuando la persona vaya a comprar marihuana, más allá de si uno recomienda esa decisión o no, no quiere decir esto que el técnico le diga fumate un porro para manejar el crédito, no estoy diciendo eso, pero hay muchos usuarios que lo eligen como una forma de, ¿no? Y aunque depende mucho de la política, o sea, y de la postura ético, profesional del técnico, por más que el técnico le diga que no, muchos lo van a hacer igual, porque si es lo que yo decía, los seres humanos manejamos los tratamientos como podemos en ese momento. Entonces, un sistema de ilegalidad lo que hace es, frente a una persona que está tratando de realizar un tratamiento a su manera, como está pudiendo en ese momento, darle una garantía, es decir, voy a ir a una farmacia, voy a comprar la marihuana, lo que hace es, voy a un centro ilegal de venta y lo pongo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, también tiene eso que ver, ¿no? Como sociedad hemos tomado decisiones, esta tiene mucho que ver con una política de la ONU que empezó en 1960, donde el hecho de tener una política previsionista pone a las personas en situaciones de vulnerabilidad, la información no es de fácil acceso, la gente no sabe la diferencia entre una sustancia y otra, no sabe cómo intervenir frente a episodios de abuso de sustancias. Tengo un amigo que consumió un montón de alcohol y no sé qué hacer con él, ¿no? Entonces, por ende, se empiezan a transmitir un montón de mitos de agarrarlo en la ducha y metelo y bañarlo con agua fría. Lo peor que puedo hacer, lo hago porque no manejo información, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la información es esencial en un montón de aspectos y en un montón de situaciones también puede cambiar radicalmente el estado de salud de una persona. Déjenme decir algo rápido, sí, ahorita te doy la palabra, gracias. Marco. Chicos, dice Javier Gómez, difícil poder entender el tema, se corta el audio y la imagen. Vamos a subir el video después en YouTube para que también lo puedan escuchar, pero avísenos por favor si a alguien más le pasa eso, porque Javier también te invito a que cheques tu propio internet para ver si es una cuestión de descarga o si en realidad nosotros estamos teniendo algún problema de transmisión. De cualquier manera vamos a pasar el programa completo por la liga de YouTube para que lo puedan ver completo si es que tuvieron dificultades en el audio. Y antes de por favor, dar la palabra, quisiera comentar esto que nos comentan. Marta Escobar, así es, maestro, que le pregunten a AA, ¿cuántas vidas ha salvado? No entiendo qué problema tienen los millennials con las etiquetas, denominaciones. No es millennial, se ve chiquita, pero no es millennial. Con las etiquetas o nominaciones. Ayudan a poner perspectiva, no estigma, pero claro, depende cómo mira el mundo cada uno. Javier Gómez, difícil poder entender el... eso ya lo había dicho. Marta Escobar, se oye mal. Marta, lo vamos a checar entonces. Rafael Villaseñor, hipnosis. Es cierto, hay mucho ruido en el audio. Ok, lo vamos a checar. ¿Sale? Y Marco, ¿algo que quieras comentar? Sí, vamos, escuchando, ¿no? Sí, por supuesto, es una enfermedad biopsicosocial que tiene que ver con muchísimas cosas. Rápido, porque no me gusta hablar de eso, y menos en este momento, de lo biopsicosocial, sino yo me voy a la familiar. Bueno, la cocaína hace 10 años costaba 300, 400 pesos, una grapa que se le llama. Hoy vale 30 pesos. Eso tiene que ver con un mayor consumo porque hay más demanda. ¿Por qué? Por muchas cosas que no quiero hablar de eso. Pero yo me voy a esto. Pregúntale a una esposa que cuando llega el esposo drogado la viola y la golpea diariamente. Pregúntale a un hijo que cuando llega el papá drogado y lo viola. O sea, son casos reales, ¿no? Pregúntale a toda esa familia que está viviendo los desastres de una enfermedad adictiva que no está teniendo su rehabilitación. Pregúntales si quieren darle permiso a su familiar de seguir consumiendo. O sea, de verdad. Y sí, un adicto va a pedir ayuda cuando toque su fondo de sufrimiento.
Eso es muy importante. Un adicto va a aceptar la ayuda cuando toque ese fondo de sufrimiento. Yo tengo pacientes que con haber chocado una sola vez, estando ebrios, tiraron un poste, atropellaron un niño, con eso fue suficiente para ellos y por la familia para decir, yo quiero parar esto porque no lo controlé, y están en Alcohólicos Anónimos y ya llevan 18 años sin beber. Y tengo otros pacientes que llevan 4 choques, 3 divorcios, 4 veces que los corren del trabajo, 10 toritos y todavía dicen, no, yo puedo, yo todavía estoy consumiendo normal. Entonces, como cerrando mi participación, el adicto va a pedir ayuda cuando toque un fondo de sufrimiento, y la familia es quien le puede ayudar a que toque ese fondo de sufrimiento. Nadie más. Ni siquiera el terapeuta puede hacer eso. Porque como terapeuta, a mí no me daña su alcoholismo ni su drogadicción. Yo no estoy saliendo dañado. Los dañados son la familia que dice él querer amar o amar más, ¿no? Qué tema tan interesante, tan polémico, da para mucho más. Aquí nos podríamos pasar 2 horas, ¿verdad? Un taller de 2 días. Un taller completo de 2 días. ¿Verdad, Adri? ¿Algo que le quieras decir a nuestros amigos cibernautas antes de terminar con este segmento? Bueno, sí creo que es importante creo que sí, a veces el uso problemático de drogas se asocia a otras problemáticas, en este caso la violencia, ¿no? Pero tampoco necesariamente tiene que ser así, ¿no? Okay. Es como también pasa con otras problemáticas a nivel social, como la psicosis, que también muchas veces sí o sí se asocia a la violencia, y no necesariamente tiene que ser así. Sí hay casos de usuarios de drogas problemáticos que generan situaciones de violencia extremas como esa, y hay casos en los que no, y muchas veces las consecuencias peores son para sí mismos, ¿no? Porque de repente se tiran de un segundo piso para abajo, ¿no? Y no necesariamente tienen que abusar sexualmente de un niño, no necesariamente tienen que abusar sexualmente de su pareja, ¿no? Entonces también creo que es importante visualizarlo, pero tampoco caer en el riesgo de generalizarlo, ¿no? Okay. No, de pensar de que todos los casos van a ser así, ¿no? Porque no es así tampoco. Entonces creo que también hay que ser como cuidadosos en ese sentido. Uy, Marco, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encontramos? Junto con mi esposa abrimos una empresa que se llama Focus Soluciones Sistémicas, es en la calle de Tajín 527, pero básicamente en Facebook, Dr. Marco Carpenter, o en mi blog que es www.marcocarpenter.com. Ahí subimos diariamente mi equipo y yo información bien interesante de todo esto y las fechas de los talleres, damos talleres continuamente, y el grupo de adolescentes sobre todo, que estamos trabajando precisamente esto, ¿no? Lo que es prevención de adicciones. Gracias. Próximamente en un poco de mucho ya les estaremos informando el horario y demás. A ti, Pili, ¿dónde te encontramos? En mi Facebook, y mi correo, pilarmars@gmail.com. Ok, perfecto. Y en mi Facebook, Pilar Márquez Suárez también. Perfecto. Ella tiene una serie de talleres también en cuanto al uso de adicciones, en cuanto al uso de drogas. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, pueden contactarlos a cualquiera de los dos, dependiendo de su visión, porque este tema da para mucho más. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. La verdad es que ha sido un tema muy interesante, y vámonos a unos comerciales y regresamos. Si deseas incorporar recursos humanísticos de interrelación con el entorno a tu práctica profesional, en Cali Psique tenemos una excelente opción para ti en nuestro diplomado en psicoterapia gestal. Ven, intégrate con nosotros. Pide informes al 5698-4400 y 554539-0605. En Cali Psique te esperamos con los brazos abiertos. Si te interesa desarrollar habilidades de defensa personal, en Cali Psique nos preocupamos por tu bienestar integral. Ven a todos los lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche. Para mayores informes, llama al 55 45 39 0605. ¡Te esperamos! ¿Estás buscando rentar consultorio por hora en un lugar cálido, cómodo y accesible? En Cali Psique tenemos una excelente opción para ti. Solicita informes al 5545-390605 o al 5698-4400. ¡Te esperamos! Y aquí descubrí muchos colores para pintar la vida.
Bueno, pues ya estamos de regreso y la verdad, un tema muy fuerte, muy difícil y bueno, que nos da para mucho, mucho más, sobre todo si pensamos en que las adicciones no nada más son una cuestión de sustancias, sino que día con día podemos enfrentarnos a nuestras propias adicciones, adicciones a personas, adicciones a acciones, adicciones todo el tiempo. ¿A qué eres adicto tú? ¿Hay algo en tu vida que te diga, chin, sí tengo esta adicción? Y sobre todo, si esta adicción te está generando alguna complicación para la interrelación con tus personas cercanas. Sería interesante también tener esta mirada acerca de lo que son las adicciones. ¿Podemos dejarlas pasar o no? ¿Podemos dejar que se construya sobre nuestra existencia una adicción que nos destruya o buscar ser responsables para poder hacer o consumir estas sustancias desde el pleno uso y el control? Y eso requeriría una conciencia tan plena que requeriría de mucha práctica y entrenamiento. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos ahora con el poema de la semana. Este poema de Drogas, se llama Drogas, es de un autor anónimo y dice así: droga que me envicias y me centras en la gloria, que prometes y me llenas de euforia, que me excedes y me entiendes, droga que te has quedado dentro de mi cuerpo. Ahora vivo, pero me matas lento. ¿Qué has hecho con mis recuerdos? No recuerdo nada, me he quedado hueco. Droga, ya devuélveme mis neuronas, ya no me tientes más con tu aroma. Me prometes gloria y es lo que me quitas. A cada trago, a cada exhalación me dejas solo y es en vano. Droga, ¿en dónde estoy? ¿Dónde me has traído? Estoy encelada y soy malquerido. Droga, ¿qué me hiciste? ¿En dónde estoy? Que me he traído a mí mismo a una fría prisión. Y esto es de un autor anónimo. Vamos con la vida en frases a cargo de Adriana Martínez. Adri. Gracias. Y sí, vaya que es un tema no solamente interesante, sino hasta en algunos sentidos sumamente apasionante. Dice Lorenzo Martins que unas veces el hombre ha buscado las drogas para la nutrición física, otras la cura para sus enfermedades, algunas otras para alimentar sus sueños o alcanzar lo trascendente, influenciar el humor o buscar la paz o la excitación. Y cuando quizás ese consumo, ese uso nos ayude a ello, podría ser algo sumamente extasiante, sin duda. Sin embargo, por supuesto, conocer y reconocer los riesgos, saber hacia dónde vamos o qué estamos construyendo, podría ser tan solo una posibilidad para poder andar sobre ese camino o sobre cualquier camino que nosotros querramos. ¿Qué es lo que buscamos para nuestra vida? ¿Lo nutritivo o lo tóxico? ¿Y cuántas veces no sabemos distinguir la delgada línea que separa una cosa de la otra? Quizás ese es el punto importante. ¿Cuáles son los recursos que utilizamos para poder distinguir esa delgada línea o los riesgos que ya sea nuestra personalidad, nuestros afectos, nuestras decisiones o nuestro contexto conlleva para poder realizar lo que nosotros querramos realizar? Quizás tenga que ver también con aquellos llamados también factores de riesgo y factores de protección, saberlos y reconocerlos en nosotros y poder integrar lo que nosotros deseamos para nuestra propia vida. Dicen las personas de la obra social La Caixa que el nuevo perfil del consumidor coincide con el de una persona que puede estar bien integrado en su entorno, que participa de un estilo de vida y de unos patrones culturales y que piensa que controla. Y ahí está ese punto de lo que nos hablaban un tanto, sí, nuestros expertos. Piensa que controla, realmente controlamos lo que pensamos que controlamos. Quizás será importante poder incorporar las decisiones, las reflexiones, las razones que podamos o no tener para saber lo que queremos o no. José Mujica dijo, me da miedo el tráfico de drogas, no la droga. Y quizás un poquito de todo sea parte de aquello que a nosotros nos llevará a reconocernos en el andar cotidiano de la vida para poder asumir nuestra vida con libertad, con responsabilidad, incluso también en el manejo de nuestras propias determinaciones y decisiones. En la organización Gaste a Bert Salik
Dicen, las drogas y el hombre son elementos que caminan juntos a lo largo de la historia. Cada cultura tiene una mayor tolerancia respecto a las drogas propias. Lo que verdaderamente debe preocuparnos es la dependencia y el daño, tanto físico como psicológico, que provoca su consumo desmedido. Y claro, cuando algo es desmedido, como de alguna manera podríamos verlo en cualquier cosa y en cualquier situación, cuando algo es desmedido, los límites se pierden. La personalidad tal vez se difumina y entonces perdemos el control, no de un uso o de un abuso, no de una sustancia, no de una persona, sino quizás el mayor riesgo, perder el control de nosotros mismos. Y solo tal vez pudiera ser así. Entonces, buscar nuestro camino para poder asentarnos en nosotros mismos y aterrizar quienes somos, quizás sea tan solo una de las múltiples opciones que nos puede dar la vida y la existencia. Quedémonos con esta reflexión y yo los veo la próxima semana. Adri. ¿Qué pasó, Psique? ¿Qué tema tan complejo? Sí, ¿verdad? Mucho. Sí, yo soy adicto a algo. ¿A qué eres adicto tú? Oye, a mi morrita. Sí, soy adicto a mi morrita. Oh, bueno, pues quizás a lo mejor tengas que trabajar tu adicción o quizás no, depende de lo que tú decidas en el marco de tu responsabilidad. Todo el tiempo. Mira, nada más, todos estos estertores en tu cuerpo. Sí, ya lo sé. Bueno, yo ¿no te dejo. Cali? Sí. Ella es adicta a mí. ¿Es adicta a ti? ¿Y eso tú cómo lo sabes? Porque me agarra besos de jirafa. No, bueno. Sí, no me gustan. Y los besos de jirafa solamente me los da a mí. Es bien loca. No es cierto, yo vi que la semana pasada se los dio a Brian. Ay, sí es cierto. Bueno, eso fue para distraer al enemigo. No lo creo, pero bueno, te dejo entonces más bien pensando tú en tus besos de jirafa y tus propias adicciones. Nos vemos después. Mi adicción es mi morrita, sí. Amigos, ¿cuál es su adicción? ¿No han visto a Cali? Bueno, ahorita les vamos a decir la moraleja de hoy. La moraleja de hoy dice... ¡Cali ya llegó! ¡Cali ya llegó! Hola, Cali. Pero hoy no me vas a dar besitos de jirafa, ¿verdad? Voy a darles besitos de jirafa. Besitos de jirafa. Besitos ¡Auxilio! de jirafa. ¿Ves cómo sí les gustan los besitos de jirafa? No les gustan porque no los dejas ver nada. Les obnubilas la visión. Me vieron loca. A mí. Bueno, está bien. La moraleja dice así. Entre la adicción y la responsabilidad es necesario construir los puentes hacia el conocimiento y la congruencia. Así es, autoconocerse es el mejor camino para autorregularse. Yo estoy de acuerdo con las dos posturas, así que me voy a informar un poco y a tomar algunos cuantos talleres de contención y así con el Marco y la Pili. Y reconocer las propias adicciones. Yo reconozco que soy adicto a mi morrita. ¡Ya me voy! ¡Morrita! Porque ese adicto ya se fue, corriendo. No. Esperen. Bueno, amigos, ha sido un gusto tenerlos aquí. Ya nos toca despedirnos. Ya saben que siempre nos dejan la parte más difícil. Así que, como dice la Michelle, recuerda, queremos contar contigo y queremos que cuentes con nosotros. Y despuesito de nosotros va a venir también otra transmisión de Jessy González. Ah, sí, con mis pies juanetes. ¡Quiero verla! Con Juanetes. Por eso, mis pies ¿Con? Juanetes. Con Ay, yo pensé que así se llamaban los pies. No, bueno, está bien. No importa. Amigos, nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!